En este video aprenderás cómo quitarle el fondo a una imagen en PowerPoint. Empecemos. Lo primero que debes hacer es ir a PowerPoint, das clic en la opción Insertar, luego en Imágenes. Aquí escoges la carpeta donde tienes guardada tu imagen. La seleccionas, das clic en Insertar. Aquí, como vemos, ya tenemos nuestra imagen. ¿Cómo le quitamos el fondo? Seleccionas la imagen, das clic en la opción Formato y luego en la parte superior izquierda de tu pantalla das clic en Quitar fondo. Aquí lo que hace PowerPoint es poner en color morado las áreas que intenta eliminar, pero como puedes ver, el proceso no siempre queda perfecto con el primer intento, ya que aquí nos muestra una parte que no se eliminará, y también vemos que se eliminaría la parte inferior de la foto. Entonces vamos a solucionar esto. Lo primero que vamos a hacer es mantener las áreas que queremos conservar de nuestra imagen. Para eso vamos a ir al botón Marcar las áreas para mantener. Damos clic. Aquí el cursor del mouse se transforma en un lápiz y con este simplemente das clic varias veces hasta que cubras la totalidad del área que quieres mantener. Una vez obtengas el resultado que deseas, das clic en mantener cambios y listo. Aquí tenemos la foto sin fondo. Vamos a agrandarla un poco. Quiero mostrarte otra función. Entonces, en este caso quiero dejar únicamente el perro. Para esto selecciono la imagen, vamos nuevamente a formato, quitar fondo y esta vez damos clic en el botón marcar las áreas para quitar. Damos clic hasta cubrir el área que queremos quitar. Quitamos los gatos para dejar solamente el perro. Damos clic en mantener cambios y listo. Tenemos nuestra foto sin fondo. Si quieres puedes guardar tu imagen en formato JPG o PNG. Para esto simplemente das clic derecho sobre la imagen, escoges la opción guardar como imagen, eliges la carpeta donde quieras que quede. En este caso voy a dejarla en el escritorio para mostrarte el resultado. Le das un nombre a tu archivo, le das guardar y listo. Vamos a buscarla. Aquí ya la tengo en mi escritorio. La abrimos y como podemos ver, aquí tenemos nuestra imagen sin fondo. Muy bien, eso sería todo. Si te fue útil esta información, dale un like al video, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.